adoración a nuestro Dios. Y vamos a verlo también en esta mañana. Pero primeramente, hermanos, la primera cosa que debemos de preguntarnos es: ¿cuándo debemos de adorar a nuestro Dios? ¿Cuándo es el día adecuado, el día perfecto, hermanos, de la cual debemos nosotros adorar a nuestro Dios? Esa es una de las primeras preguntas, hermanos, y si quieren estar tomando anotaciones, adelante. Otra de las cosas es, hermanos, ¿cómo debemos adorarlo? Porque muchos adoran a nuestro Dios, hermanos, de acuerdo a la forma como ellos quieren, como ellos desean. Y bíblicamente, hermanos, recordando aquel pasaje de Juan capítulo 4, versículo 24, dice que los verdaderos adoradores adoran en cómo, en espíritu y en verdad. Y esto es como Dios, hermanos, desea que usted y yo estemos adorando a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y otra cosa es importante, hermanos, es importante adorar a nuestro Dios. Sí. Es importante, hermanos. Es de suma importancia, hermanos, el adorar a nuestro Dios. ¿Cómo adorar a nuestro Dios, hermanos? Todas estas son muy buenas preguntas, hermanos, que también necesitamos que estarlas viendo a través de la Biblia. Y todo lo que voy a tratar de hacer en esta mañana, hermanos, no van a ser palabras mías, porque mis palabras se las lleva el viento. Las palabras que pueda decir yo, hermanos, pueden entrarnos por un oído y nos va a salir por el otro oído. Y no vamos a prestar atención. Pero hay que recordar también, hermanos, que tenemos un adversario, ¿verdad?, que también nos va a impedir el poder estar escuchando el mensaje. Y este es Satanás. Por eso dijo Pedro en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. Tal vez en esta mañana, hermanos, se encuentra entre nosotros el enemigo. Y tal vez nos está diciendo a nuestro oído, ¿sabes qué? No prestes atención al mensaje. Pon atención a otras cosas. Piensa en cómo quedaría aquella película que estábamos viendo anoche, que nos quedamos dormidos, pero no nos quedamos dormidos. Piensa mejor en aquella cosa. Mejor piensa a lo que puedo hacer en esos momentos. Pero no pienses en cómo poder adorar a nuestro Dios. Esto es lo que el enemigo, Satanás, hace también con nosotros continuamente. Pero va a depender de cada uno de nosotros. ¿Dónde está verdaderamente nuestro corazón? Porque dice la Escritura también, hermanos, que donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Y su corazón en esta mañana no está aquí en la adoración. Tenga mucho cuidado con ello. Porque Dios quiere el 100% de vuestro corazón a la adoración así. Todos, hermanos, todos adoramos a ese Dios vivo y verdadero. Pero la primera pregunta, hermanos, es ¿cuándo debemos de adorar? ¿Cuándo? Es una clase bíblica, pueden participar también, ¿correcto? Correcto, sí. Pueden participar. ¿Cuándo, hermanos? Entonces es que debemos nosotros adorar. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a su palabra. Esa es la que están dormidos todos. Fíjense, hermanos. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjense, hermanos. Dice aquí Juan que él estaba cuando, hermanos. En el día del Señor, dice Juan, hermanos. Y dice que oyó detrás de él, hermanos, una gran voz, ¿cómo? De una trompeta, hermanos. Los
que han tomado música, banda, hermanos, ustedes saben cómo suena la trompeta. ¿Sí? Suena fuerte. Imagínense, hermanos, que detrás de él escuchaba esa voz tan fuerte como esa trompeta. ¿Quién era el que estaba hablando, hermanos? Juan. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Jesucristo, hermanos? ¿O no? Era Juan, inspirado por el Espíritu de nuestro Señor, pero ¿quién estaba diciendo las palabras? Si está, vemos muchas veces que en letra roja, hermano, está hablando ¿quién? Jesucristo, hermano. Y aquí estaba Juan hablando, hermanos, inspirado por Jesucristo, hermanos, y le estaba diciendo que él escuchaba aquella gran voz como de trompeta en el día del Señor. ¿Ok? Pero vuelvo a la pregunta. ¿Cuándo debemos adorar a nuestro Dios? Domingo. Juan dijo que en el día del Señor. El domingo, hoy. ¿Sí? Sí, pero yo pienso, hermano, que en la adoración a Dios, yo creo que el tiempo que uno pueda hacerlo, ya siempre es humano, para en el momento que uno lo siente, hermano, yo creo que es una forma de adorar a Dios, en forma de las alabanzas, oraciones X, pero no específicamente tiene que ser nomás el domingo para mí. Yo digo que en todo momento. ¿Sí? En todo momento, hermanos, debemos de ¿qué? Adorar a nuestro Dios. Hoy. Si está uno alegre, ¿qué dice la Escritura? Cante alabanzas. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? No te preocupes por nada, en cambio, ¿qué? Ora por Ora todo. por todo. Es una forma también de ¿qué? De adorar a nuestro Dios a través de ¿qué? De la oración, hermanos. ¿Sí? El sí mismo debe ser todos los días de nuestras vidas, hermanos, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos muestra que el día de adoración es el primer día de la semana. En la era judía, hermanos, ellos adoraban ¿cuándo? Sábado. El sábado. Guardaban el reposo. Guardaban el reposo y adoraban, hermanos. Pero esto fue en la antigüedad. Pero ahora en nuestro tiempo, hermanos, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Cuándo debemos de adorar a nuestro Dios? El primer día de la semana, hermanos. En sí mismos todos los días, hermanos. Pero el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, ¿cuándo inicia, hermanos? Lunes. El Domingo. hermanos, el día de hoy. Hoy estamos reunidos, ¿para qué? Para adorar, para alabar, para glorificar, ensalzar el nombre de nuestro Dios, hermano. A través de la palabra de Dios, a través de la alabanza, a través de las oraciones, a través de participar de la comunión, de la cena del Señor, hermanos. Aparte de eso, concerniente a ofrendar y la predicación. Y todo esto lo vamos a ver en 20 minutos. No se preocupen. ¿Sí? Esto es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña concerniente, hermanos, a la adoración verdadera. ¿Sí? ¿Qué día, hermanos? Dijimos el sábado, no, hermanos, ese era para los judíos. El sábado fue dado a los judíos, hermanos, por la salida de Egipto. ¿Sí se acuerda de ello? Allá en el libro de Deuteronomios, capítulo 5, versículo 15, Éxodo capítulo 20, versículo 8 nos enseña esto. Dios, hermanos, dijo que esto terminaría y que iba a venir el Salvador y que iba a venir nuestro Señor Jesucristo por ese grande amor que Él tuvo para nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces Dios dijo, hermanos, que esto terminaría. Vayamos al libro de Oseas capítulo 2, versículo 11. El libro de Oseas, capítulo 2 y versículo 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí, hermanos? ¿Qué iba a suceder?
de acuerdo a Oseas, que iba a terminar. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Y eso iba a ser cuándo? Cuando viniera el Salvador, hermanos, cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pablo dijo, hermanos, que terminó todo aquello en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pablo dijo que terminó en la crucifixión de Cristo, hermanos, con la ley clavada en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 17. Lo estaremos mostrando ahí, fíjense. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿cuándo iba a ser quitado? De acuerdo a las Escrituras. ¿Cuándo iba a ser invalidado ya, hermano? ¿Cuándo iba a ser quitado? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, cuando fue entregado en aquella cruz para que usted y yo tuviéramos el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces ahí quedaría la ley. Clavándola en la cruz, dice en el 14. Ahora, hermanos, muchas veces pensamos o piensa mucha gente, hermanos, que aún estamos dentro de ¿qué? La ley. De la ley, hermanos. Hay gente, hermanos, hay personas, incluso hay iglesias, hermanos, denominaciones que piensan que todavía están bajo la ley. Y siguen adorando, hermanos, siguen sirviendo de acuerdo a lo que se hacía en la ley. Y dejan a un lado ¿a quién? A Cristo, hermanos. Dejan a un lado la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, el primer día de la semana, hermanos, es el día del Señor. Es cuando nosotros como cristianos, hermanos, nos reunimos a adorar a nuestro Dios. El día de la resurrección, hermanos, ¿cuándo fue? También fue el primer día de la semana, hermanos. Allá en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1, enseña. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Fíjense, hermanos, ¿qué estaba sucediendo aquí, hermanos? ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? Recuerden que ya había muerto en la cruz, ya lo habían bajado de aquella cruz, ya lo habían montado con aquellos ungüentos, hermanos, lo habían vendado y ya lo habían puesto en aquella tumba. Pero ¿qué estaba sucediendo ahora aquí, hermano? No estaba. ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Había resucitado. Amén. ¿Cuándo fue esto, hermanos? Ahí lo dice. Primer día de la El semana. primer día de la semana dice que ¿quién fue a buscar a la tumba, hermanos? María Magdalena. María Magdalena fue corriendo a buscar la tumba del Señor Jesús. Y la sorpresa de ella fue que estaba abierta, hermanos. La piedra estaba removida. ¿Qué hizo María Magdalena? Corrió y fue a Simón Pedro. Corrió, hermanos. Corrió a decirle a la gente, a los discípulos, hermanos, que había resucitado el Señor, que ya no estaba en la tumba. Entonces
muerte no puedo con él. Creyeron que se lo habían robado. Pensaban que se lo habían robado. Hermanos, esto es lo que nosotros celebramos al adorar a nuestro Dios. Amén. Estamos adorando a nuestro Dios por la gran victoria que tuvo sobre la muerte. Estamos celebrando, hermanos, su muerte, su sepultura y su resurrección al venir a adorar a nuestro Dios en el primer día de la semana. Amén. La iglesia, hermanos, se estableció en ese primer día de la semana, en el día del Pentecostés. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, hermanos, si leen toda la historia, hermanos, es la historia, hermanos. El primer mensaje que dio quién, hermanos. Pedro. Y luego dice que la iglesia, el Señor estaba añadiendo a su iglesia todos los que deberían de ser salvos. ¿Cuándo lo hizo, hermanos? En el primer día de adoración a Dios, hermanos, en el primer día de la semana. Y dice la historia al final, hermanos, que todos permanecían como Unánimes. ¿Haciendo qué, hermanos? Alabando, glorificando, partiendo el pan en las oraciones. Eso es adorar, hermanos, a Dios en espíritu y en verdad. Eso es adorar a nuestro Dios, hermanos. Pero ahora, hermanos, hay varias clases, hermanos, de adoración también mencionadas en el Nuevo Testamento. Varias formas, hermanos, de adoración que no van de acuerdo tampoco a lo que Dios ha establecido. Número uno, hermanos, una adoración vana. Siéntate. Una adoración vana. ¿Y qué quiere dar a entender una adoración vana, hermanos? Vacía. Hueca, vacía, hermanos. Una adoración inexistente, hermanos. Una adoración superficial. Una adoración inútil, hermanos. Una adoración injustificada. Y la palabra de nuestro Dios nos enseña, hermanos, que ese tipo de adoración no es buena. Y si no me creen, hermanos, busquen por favor Mateo capítulo 15, versículo 9. Ahí, hermanos, nos enseña nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquel tipo de adoración vana. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 9, hermanos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que se estaba enseñando? Primeramente dice, este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Ahora sí dice, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo estas palabras? ¿Quién es el que está hablando aquí, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo, hermanos, claramente, pues en vano me honran. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que aquel pueblo, hermanos, estaba honrando en vano al Señor. Porque su corazón no estaba con Él, hermanos. Su corazón estaba lejos del Señor. Y no solamente eso, hermanos, sino que la adoración, de acuerdo a ellos, era enseñanza humana. Peleaban por cosas superficiales. Cosas superficiales, hermanos. Cosas, hermanos, o ideas, o mandamientos de quién. Hombres. De los hombres, hermanos. Opiniones. Sí, de hombres. Yo puedo meter mis propias ideas, yo puedo meter mis propios mandamientos, hermanos. Yo puedo estar enseñando mis propias enseñanzas. Pero ¿de qué me va a servir a mí si va a ser una enseñanza hueca, una enseñanza vana? Porque todo lo que yo estoy tratando de decir van a ser solamente pensamientos míos y no de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿hay adoraciones vanas, hermanos? ¿Sí? ¿Hay gente que está adorando vanamente al Señor? Sí, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros en este momento estamos adorando a Dios, hermanos? Yo creo que nadie. Espero que estamos hablando de acuerdo, como dice
corazón de Dios. Sí, era el punto de los fariseos, ¿no? Para lo que ellos, Así según es. ellos sabían, pero no lo conocían. Así es, hermano. La segunda clase de adoración mencionada en el Nuevo Testamento, hermanos, es una adoración ignorante. Una adoración ignorante. Una adoración no conocida, hermanos. Una adoración que carece de instrucción o conocimiento. Una adoración ignorante, hermanos, puede ser también una adoración necia. Y la palabra de nuestro Dios también nos enseña que hay este tipo de personas, hermanos, que están adorando a Dios. Están adorando a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 23. Fíjense lo que dice. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23, hermanos. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Entonces, ¿era una adoración vana, sí o no? ¿Era una adoración, hermanos, ignorante, sí o no? Dice que al que adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio, porque tenían nomás ahí como, bueno, por si acaso, pues tenían un lugar para él, pero ni siquiera lo conocían. Exactamente, hermanos. Y da tristeza, hermanos, da lástima, y en ocasiones hasta nos da enojo, hermanos. ¿Cómo esa gente tan ignorante, hermanos, que no quiere aceptar y no quiere adorar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña que no debemos adorar a nuestro Dios? Es una adoración ignorante. A veces también nosotros hacemos eso, podemos pasar años dentro de la iglesia, pero no hemos entendido nada. Y practicamos mecánico las cosas. La número 3, hermanos, una adoración falsa. Una adoración falsa. ¿Y qué es una adoración falsa, hermanos? Una adoración engañosa, que solamente engañan, hermanos. Una adoración falsa, hermanos, es una adoración mentirosa. Una adoración falsa, hermanos, es una adoración fingida. Triste. Es una adoración fingida. Lo vemos en Marcos capítulo 15, versículo 19 y versículo 20. Pero una que sí es verdadera, hermanos, que hace una adoración, hermanos, que sí hace mención, de la cual usted y yo estamos en estos momentos, es una adoración verdadera. La número 4. Una adoración verdadera. Y la adoración verdadera, hermanos, es una adoración real, una adoración efectiva, una adoración positiva, una adoración verdadera, cierta, real. ¿Qué tipo de adoración estamos nosotros dando a nuestro Dios? ¿Será una adoración vana? ¿Será una adoración ignorante? ¿Será una adoración falsa? ¿O será verdaderamente una adoración verdadera? ¿Cuál de ellas se puede usted identificar? Así como hay, hermanos, estos puntos o clases de adoración mencionadas aquí en el Nuevo Testamento, pero ¿cuáles son en sí mismos, hermanos, lo que incluye, lo que trae adentro de sí una adoración verdadera? Una adoración verdadera. ¿Cuáles son los puntos de esta adoración verdadera? Y hace rato los mencioné uno por uno, sobre una adoración verdadera. La oración, las alabanzas. La oración.
Las alabanzas. Oración, hermanos. Alabanzas, Alabanzas. sermón bíblico, la predicación, La predicación. la cena del La Señor, cena del Señor. la ofrenda. Y la ofrenda, hermanos. Esta es lo que incluye dentro de la adoración. Y primeramente, hermanos, la oración. ¿Qué significa orar, hermanos? ¿Qué es orar? Hablar con Hablar Dios. con Dios, hermanos, comunicarnos con Dios, contarle todo lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando. Estamos en problemas, hermanos, depositarle todo en las manos de Dios. Esto es orar. Y dentro de la adoración, hermanos, se tiene que llevar a cabo la oración, hermanos. Si no hay oración dentro de la adoración, hermanos, no es una adoración Completa. completa, hermanos. No es una adoración completa. ¿Verdad? La palabra oración, hermanos, viene del griego proseuche, que significa literalmente oración o plática con Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18, ¿qué dice, hermano? ¿Efesios qué? Efesios capítulo 6, versículo 18. 6, 18. Efesios 6, 18 dice, hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo, hermanos? Dice Pablo claramente, número Oren 1, con todo tiempo. orando todo el tiempo. ¿Qué significa, hermanos, orar todo el tiempo? No significa simplemente, bueno, puedes orar solamente cuando tú quieras. No significa, hermanos, que puedes orar solamente cuando vas a comer. No te No acuerdes. significa, hermanos, que solamente vas a orar a Dios cuando tú tengas ganas y el deseo, o cuando te despiertes, o cuando vas a ir a dormir. No. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, orando en todo tiempo significa siempre, hermanos. ¿Qué dijo Pablo en la primera carta de Tesalonicenses 5:16? Orad sin Orar cesar. sin cesar. ¿Y qué significa esto, hermanos? Una vez más, lo que dijo Pablo aquí en Efesios, en todo momento, en todo tiempo, en cualquier situación de tu vida, ora a Dios. Pero principalmente cuando vengas a adorar a Dios, ¿verdad? Ora a Dios, hermano. Porque es parte fundamental de la adoración a nuestro Dios. ¿Sí? Número 2, hermano, la segunda cosa es las alabanzas, hermanos. Alabar el nombre de nuestro Dios. ¿A qué venimos esta mañana, hermanos? Si no es adorar y alabar y glorificar su nombre. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? A través de las alabanzas. Pablo dijo, si uno está alegre, ¿qué dijo? Canta alabanzas. Pero dice también, hermanos, que debemos de ¿qué? De cantar con el Espíritu y con nuestro entendimiento. Saber claramente lo que yo estoy cantando, no solamente por cantar. Nos aventamos en ocasiones, hermanos, aquellas canciones, ¿verdad? De rancheras o de Luis Miguel, de Mijares, etc. Pero cuando se trata de alabar a nuestro Dios a través de sus alabanzas, ¿qué hacemos? Callados. Callados, sin decir nada, o simplemente estamos ¿qué? ¿Qué pasó con aquellas canciones que hasta el nombre me las aviento? Hasta en un karaoke. ¿Sí? Hermanos, la iglesia se juntaba, hermanos, para alabar el nombre de nuestro Dios. Hechos 2, 46 y 47, hermanos. La iglesia del primer siglo, hermanos, nos enseña que ellos se juntaban para alabar su nombre. El apóstol Pablo, hermanos, nos habla sobre ello también. Efesios 5, 19, hermanos, dice con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando y glorificando en nuestros corazones a quién? A Dios. Sí. Cantando alabanzas, hermanos. Esdras capítulo 3, versículo 11. Pero principalmente, hermanos, cantando con vuestro espíritu y vuestro entendimiento. Número 3, hermanos,
La cena del Señor. Me estoy yendo un poquito rápido porque ya casi el tiempo se me terminó. Un minuto. No, ya sí. Si hay 10, 15 minutos, Bueno, ya me dieron permiso. Pero la pregunta, hermano, ¿por qué es importante que a veces, esto en cuanto a las alabanzas, hermanos, nosotros siempre, bueno, lo que he escuchado y lo que, bajo las experiencias que hemos tenido, para muchos hermanos, lamentablemente en la iglesia del Señor, hermanos, es muy fácil hacérseles o participar en diferentes o otras congregaciones donde usan el instrumento. Y quiero que por favor nos explique un poquito la razón, porque es importante que escuchemos hasta dónde afecta, hermanos. Estamos violando ya la doctrina, la enseñanza del Señor y la adoración en concreto. Ok. En la Biblia, hermanos, ya no estamos bajo la ley, dijimos, ¿correcto? Sí. Ok. Estamos bajo la gracia que es en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, dentro de lo que yo he estudiado, de lo que yo he aprendido, hermanos, en mi tiempo de enseñanza, en el Nuevo Testamento no he encontrado ni un pasaje bíblico, hermanos, que haga mención sobre instrumentos musicales. En sí mismo tenemos nosotros un instrumento musical dentro de nosotros y esas son nuestras cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, la palabra de nuestro Dios nos enseña en el libro de los Hebreos capítulo 13, versículo 15, si gustan acompañarme. Hebreos capítulo 13, versículo 15, nos enseña algo de suma importancia. Y nos habla aquí, hermanos, no concerniente a música instrumental. Nos enseña aquí, hermanos, dice, así que ofrezcamos frutos de labios. ¿Qué quiere dar a entender eso, hermanos? ¿Qué significa ofrecer frutos de labios, hermanos? De tus labios. ¿Cómo debe de ser lo que debemos de ofrecer a nuestro Dios? Cantar. ¿Pero cómo, hermanos? Con nuestros labios. ¿Sí? Frutos de labios que ¿qué? Confiesa. Que anuncien o pronuncien su nombre, hermanos. Cuando usted empieza a meter música instrumental dentro de la adoración, hermanos, pues ya no va a ser adoración a Dios. Porque mucha gente se está yendo por qué lado, hermanos. Emocional. Lo emocional, lo artificial, hermanos, porque les llama mucho la atención. ¿Qué cosa? Que una batería, que un teclado, que una guitarrita, que un bajo. ¿Sí? Hermanos, no dice nada de eso en la Biblia, hermanos. Manipulación, de alguna forma. No, es para enseñanza, hermanos. Y dentro de la iglesia del Señor, hermanos, hay iglesias que ya están metiendo instrumentos musicales, hermanos. Cuando nuestro propio instrumento lo tenemos aquí integrado nosotros, hermanos. Todos podemos cantar, sí, hermanos. Podemos estar estudiando lo que es el canto, la música, hermanos, y nos enseña cómo hacer una primera voz, una segunda voz, un tenor, un bajo. Y cuando se organizan, hermanos, se oye tan hermoso. Pero no es que estamos usando instrumentos musicales, sino son nuestras propias voces. Por eso aquí dice, así que ofrezcamos frutos de labios. ¿Sí? Una aclaración. En mi Biblia dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio y alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. O sea, Así es. En sí es la ofrenda, ¿verdad? Es como ofrenda a Dios. Pero dice, ofrecer sacrificios de labios, ¿verdad? Dice, ofrecer sacrificio de alabanza, hermanos. La alabanza es cantar, hermanos.
Un instrumento no tiene la capacidad ni de tomar decisiones, ni de pensar, ni de sentir. Está diseñado nada más para hacer eso, tocar. Entonces, esa es la diferencia entre el ser humano y Dios. Yo siempre he pensado, cuando Dios te pone a prueba con una enfermedad, una pérdida de un ser amado, la pérdida de la salud, la pérdida de la economía, nosotros, ¿qué buscamos? Un tiempo de oración, nos sentimos afligidos, angustiados, preocupados, desesperados. No andes buscando musiquita para acercarte a Dios. Ahí donde estás, aunque ni sabes orar, a lo mejor nunca has orado, empiezas tú a clamarle a Dios porque necesitas. Y nosotros así es como debemos de ser conscientes, adorar a Dios. Sí, se oye muy bonita la música. Hay un Raúl Di Blasio tocando, hay Janis tocando, músicos, pero si Dios necesitara de esa música nos lo hubiera dicho. Aquí había un pasaje escrito que dijera, toquen, levanten panderos y danzas como lo hacían en el tiempo antiguo, pero hubo una parte en la Biblia donde el Señor se cansó, porque eso es fácil. Eso es fácil. Alguien que tenga la diestra de tocar un instrumento, pues haces lo que quieres, pero Dios a eso no le importa. Lo que importa es un corazón que le alabe, un corazón que declare con la boca, Señor, me voy a sujetar a ti. Mi carne no quiere, pero yo sé que tengo que sujetarme a ti. Así es. Y Pablo, hermanos, no solamente tenemos este pasaje. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 19, Colosenses capítulo 3, versículo 16, hermanos, nos enseñan realmente lo que es la alabanza. ¿Cómo debe de ser? Con salmos e himnos y con cánticos espirituales. Hermano, también como usted mencionaba que debemos orar en espíritu y verdad. Nuestro Dios es espíritu. Y la única forma de conectarnos con Dios es a través de nuestro espíritu. Así es. Cuando se trata de una oración genuina, pienso que esa conexión de espíritu a espíritu no requiere de nada material, sino que saldría su corazón. Así es. Por eso también Pablo dijo, cantaré con el espíritu, pero también cantaré ¿qué? Con entendimiento. Sabiendo claramente lo que yo estoy cantando, porque cuando yo canto, hermanos, yo tengo una conexión directa a través de mi espíritu, ¿con quién? El Padre. Con Dios es una conexión, hermanos, que yo me estoy entregando a través de la alabanza y le estoy diciendo, le estoy contando lo que yo siento, hermanos. Y eso es lo que le agrada a Dios. O sea, ¿estamos adorando de acuerdo a lo que Dios dice, hermanos? ¿O estamos adorando a nuestro Dios en las tres últimas cosas que dije hace rato? ¿Vana? ¿Cuál era la otra? Ignorante y falsa, hermanos. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Necesitamos los instrumentos musicales, hermanos? ¿De acuerdo a la palabra de nuestro Dios? No, hermanos. Porque de eso Dios no se agrada. Y otra cosa importante es que nosotros venimos a ofrecer a Dios. Y muchas veces las personas dicen cosas como, ay, estuvo bien aburrido el sermón. Ay, no, hombre, cantan bien feo. Cuando, espérate, tú, ¿qué le vas a ofrecer a Dios? Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Y dice la palabra, ya no quiero sacrificios, quiero obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia te va a llevar a ofrecerle a Dios, porque ya entendiste. Así es. Entonces, hermanos, ¿me decir algo? Así es, hermano. Entonces, espero que haya contestado su pregunta. ¿Sí? Gracias. Ahora, la tercera cosa, hermanos, es concerniente a la cena del Señor, que es parte también fundamental dentro de la adoración a nuestro Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cuándo es, hermanos? ¿Cuándo es
Domingo. El primer día de la semana. Lamentablemente, hermanos, hay denominaciones, hay religiones que la toman una vez Al año. y la época que ellos la toman es alrededor de la Semana Santa, día dice. 24 al día 25 de diciembre, cuando se ha dicho que es el día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero en sí mismo, hermanos, cuando dice la Escritura que usted y yo como cristianos, como parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es que debemos participar de Él? Primer día de la semana. Una vez al año, hermanos. Cada primer día de la semana, y el primer día de la semana dijimos que es ¿cuándo, hermanos? Hoy, domingo. Hoy es el primer día de la semana, hermanos. Recuerden, en el principio, cuando Dios empezó a crear todo, hermanos, no empezó a partir del domingo, ¿o sí? No. El día uno que hizo Dios, hermanos, los cielos y la tierra. Y luego se fue así hasta llegar al sexto día, que fue el sexto día. La creación del ser humano, hermanos, la creación de Adán. Y en el séptimo día fue cuando reposó el Señor. Y si contamos desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿en qué día resucitó el Señor Jesús? Domingo. El primer día de la semana. Y el primer día de la semana empieza ¿cuándo, hermanos? Hoy es el primer día de la semana. Entonces, hoy venimos a adorar a nuestro Dios, venimos a orar a nuestro Dios, venimos a cantar y alabar su nombre, pero principalmente venimos, hermanos, ¿para qué? Para recordar y hacer memoria de su muerte en aquella cruz cuando participamos de qué? La comunión de la cena del Señor. Cuando participamos de la cena del Señor, y aquí dice, Pablo, hermanos, dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos, ¿para qué? Partir Para el pan. partir el pan. Iban a hacer con memoria o hacer recordatorio de qué? De su muerte, hermanos. Adoración, hermanos, es en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de los Corintios 11, 23 a 26 dice, hermanos, claramente que estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan, hermanos. ¿Sí? Fíjense. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, hermanos. ¿Qué dice? ¿11 qué? 11, 23 a 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí, hermanos? ¿Qué dice la Escritura sobre la cena del Señor? ¿Quién la instituyó aquí, hermanos? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, hermanos, la instituyó y dijo, ¿verdad? Y dice que el primer día de la semana debe de adorarse, debe de hacerse, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y venimos esta mañana, ¿qué, hermanos? A participar del pan, para recordar simbólicamente, hermanos, recordar con la galleta que participamos, recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue inmolado en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. En memoria Al de Él. participar del cubo de uva, hermanos, estamos haciendo memoria de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo no merecía morir en esa cruz, hermanos. El que debería haber merecido morir en esa cruz somos usted y yo. Pero por su gran amor, hermanos, que Él tuvo para con nosotros, se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de heredar la vida eterna, hermanos. Y ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que nos está enseñando las Escrituras, hermanos. Número 4, hermanos. Un comentario nada más. El Señor se los ha explicado aquí a los hermanos también. Lamentablemente, en la iglesia del Señor, hermanos, posiblemente hace unos 3 o 4 años, la cena del Señor la toman el domingo, pero me dice la Escritura que cada vez que te reúnas, entonces ellos se reúnen los miércoles, también participan de la cena del Señor. Hasta ahí llegó, se pone hasta el extremo y por eso toda esta información es para que nos demos cuenta exactamente de lo que realmente Dios quiere que lo hagamos con esa promesa, que no nos hagamos del patrón divino, sino que aprendamos. Y lamentablemente pues son congregaciones, hermanos, donde el pueblo de Dios se reunía también y miren los cambios, cómo entra trabajando Satanás de una manera y luego viene ese caso de discípulos. Hay que recordar, hermanos, siempre que nuestro Dios es un Dios de qué? De orden. ¿Sí o no? Dios quiere que haga todo un orden, ¿o no? Sí. Sí. Ahora, si nuestro Dios es un Dios de orden, la palabra de nuestro Dios nos enseña también, hermanos, que Él quiere lo mejor. Él ordena que sea todo como debe de ser, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a lo que le da mejor que mí. Imagínense, hermanos, si yo estoy hablando todo esto, lo que les he estado enseñando ahorita en esta mañana, hermanos. Imagínense que no viene de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabes qué puede pasar? Que mucha gente toma su Biblia y lo lee aquí tal cual. Y no sabe. Hay escritos. Recordemos que la Biblia, antes de estar escrita, traducida al español, al chino, al japonés, al idioma que sea, los escritos originales, cuando uno pone a estudiar, vas a entender cosas. Y muchos son de los que, dijo alguien por ahí, agarran la Biblia y dice, a ver, ¿qué me dice el Señor hoy? Y dice, pues no sé, nomás leen que dice, y Judas fue y se ahorcó. Y, bueno, pues ¿qué me querrá el Señor decir hoy con esto? Bueno, mañana la leo y a lo mejor Él me responde. Y luego dice, y vosotros también hagan lo mismo. O sea, cuando no sabes estudiar la palabra, y lo más triste es que cuando la gente no estudia la palabra, pues así como dijo él, sí, cierto, no se me había ocurrido. Espérate, o sea, vete si no sabes, no inventes. Estudia, pregunta, porque así como lo menciona ahorita el hermano, fíjate, no, yo nunca lo había pensado así. Si suena, como dice el pasaje, así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieres esta copa a la muerte del Señor, pues sí queda. Vayan ustedes y hagan lo mismo. Pero no es así, te está diciendo desde el principio cuándo lo hacía, por qué lo hacía, cuándo Jesús fue que venció a la muerte, qué día se levantó, o sea, estúdiala y te vas a dar cuenta que pues sí queda, pero no es así. Entonces, aquí nos lo está dejando establecido, hermanos, ¿cuándo? Cada primer día de la semana, hermanos. Cada primer día de la semana. ¿Está quedando todo claro hasta ahorita, hermanos? ¿Dudas que tengan de lo que he estado enseñando? ¿No? ¿Todo bien? La número 4, hermanos, porque ya me pasé el tiempo. Contribución, hermanos. Primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 1, hermanos. Primera de los Corintios, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, porque para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense, muchas denominaciones dicen que debemos de dar ¿qué cosa? El 10% de lo que uno haya ganado durante toda la semana. ¿Sí?
Y en la antigüedad, hermanos, en el Viejo Testamento se daba el diezmo. Así lo hace mención también en las Escrituras. Pero vuelvo y recalco, hermanos, ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, lo que nos está pidiendo aquí el Señor, de acuerdo al apóstol Pablo, dice que cada uno de nosotros ponga o aparte algo según haya prosperado. No está diciendo, bueno, no va a decir el apóstol Pablo, bueno, Jorge, ¿sabes qué? Tienes que poner tu 10% de lo que cae en nada posible. Ponga su nombre ahí, hermano. Y pregúntese usted, ¿está diciendo de esa forma, hermanos? No, está diciendo, según como yo te he bendecido a ti, en otras palabras, aparta algo de esas bendiciones que yo te di para que me las ofrezcas ahora tú a mí como una ofrenda. Es lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos. Salmos capítulo 96, versículos 7 y 8 también. Si alguien quiere leerlo, por favor. Y ya nomás me falta una, me dan 5 minutos y concluyo. Salmo 96, versículo 7 y versículo 8, hermanos. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Que traigamos qué? Ofrendas, hermanos. ¿Cómo debe de ser esa ofrenda, hermanos? De corazón, hermanos, porque Dios ama a quién. Al dador. A la dador alegre, hermanos. Y aquí el salmista, hermanos, claramente está diciendo: tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder. Pero dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Y qué dice? Pero trae también Ofrendas. Y en el Nuevo Testamento, hermano, nos enseña también que traigas tu ofrenda. Pero si tú recuerdas que has faltado, tienes un problema con tu hermano, dice, ve, deposita tu ofrenda, ve y habla con tu hermano y reconcíliense. Y luego sí, ven y ¿qué? Como guarda tu ofrenda, arréglate y luego ofrécela. Y después dale al Señor. No la traigas hasta que ya estés bien. Y por último, hermanos, dentro de la adoración, hermanos, debe de haber la predicación. La predicación. Si dentro de la adoración, hermanos, falta alguna de estas 5 fundamentos bíblicos dentro de la adoración, entonces no es una adoración completa. No es una adoración verdadera. Porque estamos viendo, hermanos, los 5 puntos de la adoración verdadera. Y concluyo con este pasaje, hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 7. El libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Predicó. Estaba predicando. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Cuándo, hermanos? Cuando partieron el pan. ¿Cuándo, hermanos? Después de ello. Dice aquí las Escrituras. Hubo predicación. Jonás, hermanos, se le dijo que fuera. Ve y predica a Nínive. Pero Jonás hizo lo contrario. Jonás rehusó a ir a predicar a aquel pueblo que estaba en pecado. Rehusó ir, se fue mejor a dónde? Tarsis. A Tarsis, en vez de a Nínive. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Andar con misión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué le dijo a los discípulos una vez más? Ir por todas las naciones y hacer discípulos.
versículo 20 dice, y enseñándoles. ¿Qué significa enseñándoles, hermanos? Instrúyelos. Predícales la palabra de Dios. Entonces, quiero concluir, hermanos, esta mañana con una pregunta importante. Ya que hemos visto la forma que Dios acepta la adoración, hemos visto cuáles son los 5 puntos fundamentales de la adoración. Hemos visto, hermanos, cuáles son aquellos puntos que no son agradables delante de Dios, que no agrada a Dios dentro de la adoración. La pregunta es, hermanos, ¿realmente es importante o no es importante? Completamente. Prestar atención a este tipo de adoración a nuestro Dios. No es para agradar al hombre, pero es para agradar a nuestro Dios. Y si Dios lo ha ordenado de una forma exacta, hermanos, no le agregue a lo que no es de Dios. No le quite tampoco de lo que ya está establecido aquí. Porque la misma palabra de Dios dice que le agregue y le quite a este libro de la vida, que sea anatema. ¿Qué quiere decir? Maldecido. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 21, hermanos, también nos enseña algo importante, que cualquier persona que le agregue o le quite a este libro de la vida, dice también ahí que su nombre será quitado del libro de la vida. Entonces, medite y piense en este importante tema, la adoración, la verdadera adoración a nuestro Dios. Comentarios que quieran agregar por último. Yo me quedé pensando en el de la ofrenda que decías en el antiguo pacto, en la ley, se ofrendaba, ¿qué era la palabra? El diezmo, el 10%, pero en los ejemplos bíblicos no es dinero, es lo que producían, ¿verdad?, de sus cosechas, y luego dijo alguien una vez que me dio risa, dijo, bueno, en el Nuevo Testamento nosotros ofrendamos conforme Dios te haya prosperado. Y me daba risa este hermano porque decía, imagínate que si Dios te dio 1,000, pues te corresponde 100. Si Dios te dio 250, pues te correspondería 25, si fuera el 10%. Y el hermano se rió y dijo, pero entonces, ¿por qué siempre te limitas? Si ya Dios no te dio el 10%, ¿por qué no le das 200 si te dio 1,000? ¿Por qué no le das 50 si te dio 250? Y es una realidad. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros es a veces convenenciero. Defiende cosas que son indefendibles y donde uno puede, ¿verdad?, Dios darnos la oportunidad de que dice, dame más. No solo en lo económico, ¿verdad?, en la adoración, como el pasaje que leíamos ahorita. En tu vida, dame más, conságrate más, ¿verdad? ¿Para qué te limitas nomás al domingo y al miércoles de estudio? Toda tu vida, dámela, que brille. Y a veces nosotros somos, como dijo el hermano en un principio, como el fariseo. Sí sé mucho, pero vivo poco. No sé si ustedes no vieron pero algunas ocasiones han tratado de instruir de y ya saben ustedes el pasaje y como que dice donde a Abraham y Melquisedec. Entonces ellos toman y como se está refiriendo que según ellos en parte a
si alguien está instruyendo diferente, hermanos, fácilmente va a ser destruido. Pero si uno es instruido correctamente, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, uno mismo va a defender lo que es la Escritura. ¿Alguien más? Si no hay más, entonces, que Dios les bendiga, hermanos. Mil disculpas porque me calé un poquito de más, pero gracias a Dios por su atención. Gracias.